Bueno, hacemos el problema 10 de la guía 5. Dice, un proyectil de masa 0 a 10 kilos se dispara con una velocidad v y se incrusta en un bloque de masa 0,9 kilos que se encuentra sobre una superficie lisa conectado a un resorte de constante elástica 10.000 Nm sobre metros, como se muestra en la figura 15. Producto de la colisión, el resorte se comprime a una distancia de 0,946 centímetros. Encuentre la velocidad v del proyectil, el periodo de oscilación del sistema, la velocidad del bloque cuando el resorte esté comprimido a la mitad de su compresión máxima y la posición del bloque en función del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos que en principio hay un choque, pero es un choque inelástico, entonces la energía no se conserva. Entonces tenemos la velocidad del proyectil, que es nuestra incógnita. Y lo que sabemos de los choques es que sí se conserva la cantidad de movimiento. Entonces este problema vamos a tener que separarlo en, dos instancias. Cuando viene la bala y queda incrustada en el bloque, instancia AB, donde se conserva solo la cantidad de movimiento, y después que eso sucede hasta que se comprime el resorte al máximo, instancia BC, donde sí se conserva la energía, ¿no? Entonces, separándolo en dos instancias, vamos a poder encontrar la velocidad del proyectil. Si ponemos un sistema de referencias, empezamos a contar en la posición de equilibrio. La compresión máxima del resorte va a ser nuestra amplitud, y esto se va a transformar en un movimiento armónico simple una vez que la bala esté en el bloque. Entonces pasemos a plantear la conservación de la cantidad de movimiento lineal primero. En AB la cantidad de movimiento lineal se conserva y la energía no se conserva en esa primera instancia, y en la otra instancia ABC sí se conserva la energía mecánica del sistema todo junto, ¿no? Del bloque con la bala. Entonces para el ítem A, para encontrar la velocidad del proyectil o de la bala, la cantidad de movimiento se conserva, entonces la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. Inicialmente tenemos la masa del proyectil por la velocidad del proyectil, la masa del bloque por la velocidad del bloque, pero está cero, ¿no? Después tenemos todo junto, las dos masas que van a tener una sola velocidad. La velocidad del bloque es cero, así que nos queda solo velocidad del proyectil, que la despejamos. Pero acá nos sigue faltando descubrir esta velocidad v que nos quedó, que va a ser la velocidad de todo el conjunto. Así que esa la vamos a hallar después con energía en la instancia BC, porque ahí sí se conserva la energía. Y podemos despejar entonces que la energía inicial, la energía mecánica inicial, de ahí vamos a poder despejar la velocidad que tiene todo el conjunto, porque la energía mecánica inicial va a ser cinética y la energía mecánica final va a ser toda, porque pensamos justo en el instante que el resorte está comprimido al máximo y la velocidad cero, ¿no? Va a ser toda energía potencial elástica. Entonces para las dos masas juntas, la energía cinética inicial va a ser con la velocidad que nos quedó como incógnita, segunda incógnita en la primera parte. Y después la energía potencial elástica, medio de K, que es un dato, por la compresión, pero nosotros sabemos que la compresión es la amplitud, que es la que tenemos como dato.
Entonces vamos a llamarle ecuación 1 a la primera que planteamos a partir de la cantidad de movimiento, porque de ahí vamos a tener que encontrar la velocidad del proyectil. Ahora despejamos la velocidad de todo el conjunto para después reemplazar en 1 y encontrar la velocidad del proyectil. Tenemos la constante del resorte, tenemos la amplitud, que sería lo que se comprime, que la pasamos a metros porque está en centímetros. Hay que elevar al cuadrado también. Tenemos que pasar el 2 multiplicando y la masa dividiendo, la masa del proyectil, que era 0,01 kilos. Ah, no, la masa de todo, perdón. Cierto que estamos en la energía del conjunto, o sea, 0,9 más 0,01, la masa total, porque es todo el conjunto. Entonces la velocidad nos queda a raíz de todo eso. Los 2 de 2 se nos van. Y tenemos que sacar, bueno, las unidades también, presten atención, que Newton es kilos por metro sobre segundo, dividido metro y dividido kilos por metro cuadrado. Entonces ahí empezamos a cancelar y al final nos van a quedar metros sobre segundo, que es la unidad que estamos buscando. Los kilos se nos van con los kilos. Nos queda metro cuadrado sobre segundo cuadrado, pero como están dentro de la raíz y la raíz es distributiva en la división, se nos cancelan también. Así que vamos bien con las unidades. Y hay que sacar la cuenta, ¿no? Bueno, eso me da 0,99. O sea, esa velocidad, con ella voy a la ecuación 1 y encuentro la velocidad del proyectil. Reemplazamos todos los datos, la velocidad nueva que encontramos, faltan las unidades, metros sobre segundo. Y me da que la velocidad del proyectil, voy a sacar la cuenta, 90,9 metros sobre segundo. Y ahí ya tenemos respondido el ítem A. Entonces podemos pasar al ítem B, que nos pregunta: el periodo de oscilación del sistema. Bueno, entonces ya es más fácil, ¿no? Porque tenemos omega y el periodo es 2pi sobre omega. Así que este ítem es más sencillo. Ítem B, el periodo es 2pi sobre omega, pero nuestra omega es raíz de k sobre m, que son datos que tenemos. Y este m es la masa total, porque estamos pensando que una vez que la bala entra en el proyectil, entra en el bloque, empieza o comienza un movimiento armónico simple. Entonces la masa es la masa total de los dos cuerpos. Bueno, acá con las unidades nos va a pasar más o menos lo mismo que antes, así que nos va a quedar un segundo. Se nos van a cancelar y nos va a quedar segundo arriba. Hagan bien prolijo el despeje de las unidades para que los vayan asimilando. Así que da 0,06 segundos el periodo. Arriba, recuerden, teníamos kilos por metro sobre segundo cuadrado, que es Newton, dividido metros, que es la constante de resorte, sobre kilos.
Si acomodamos bien eso, nos vamos a dar cuenta de lo que se nos cancela y lo que no. Como ese 1 sobre segundo cuadrado está dentro de la raíz y la raíz es distributiva, me queda un segundo solo. Y ahora el ítem C, que nos pregunta la velocidad del bloque cuando el resorte esté comprimido la mitad de su compresión máxima, o sea, en A sobre 2. Y eso lo podemos calcular con energía también, ¿no? Porque en esa parte, entre B y C, sabemos que se conserva la energía, entonces usemos la energía de nuevo para calcular la velocidad en ese momento. Lo que vamos a tener ahora es que la energía inicial va a ser solo cinética, pero la final también va a tener una parte cinética porque no va a estar en la compresión máxima, sino en A sobre 2. O sea que acá se nos va a sumar, además de la potencial, la cinética. La cinética en la mitad de la compresión. Antes teníamos una sola porque pensábamos cuando está justo en el instante antes de volver en su compresión máxima. Tenemos dos energías ahí, cinética y potencial, y después inicialmente una sola, la cinética. Entonces la energía mecánica inicial va a ser igual a la energía mecánica final porque se conserva en este tramo. Entonces un medio de las dos masas juntas por la velocidad que calculamos antes elevado al cuadrado va a ser igual a un medio de las dos masas por la velocidad en A sobre 2, o sea, en la amplitud máxima dividido 2. Más la energía potencial elástica en A sobre 2 también, todo elevado al cuadrado. Entonces ahora nuestra incógnita sería esta velocidad. Esta ya la tenemos, la calculamos antes. Era 0,99 metros sobre segundo. Así que ahora vamos, reemplazamos los datos y calculamos la velocidad en la amplitud sobre 2. Acá es todo reemplazo, ya tenemos todos los datos, salvo la velocidad a la mitad de la amplitud. Y hay que hacer amplitud dividido 2 también, para elevarla al cuadrado. Nuestra incógnita. La compresión, bueno, no me entré. Saco la cuenta más abajo y voy achicando. Bueno, a mí me dio esto, dejo las unidades así para que vean que después nos va a quedar en unidades de velocidad. Me pongo joules. Medio por 0,910 por la incógnita más lo que es la compresión de resorte a la mitad de la amplitud. Y ahora despejamos la velocidad. Pasamos restando la energía potencial elástica y pasamos dividiendo esos 0,445 y a todo eso le hacemos la raíz.
Y nos queda que la velocidad a la mitad de la amplitud es 0,86 metros sobre segundo. Ahí vemos que se nos cancelan los kilos cuando pasamos dividiendo esto. Y el metro cuadrado sobre el segundo cuadrado nos queda una raíz, así que nos quedan bien las unidades. Y ahora vamos al último ítem. Para el último ítem tendríamos que pensar en qué función tenemos para la posición del bloque, cuál nos conviene, es empezar con seno o con coseno. Según lo que dice el enunciado y cómo planteamos el esquema, pareciera una función seno más apropiada para empezar con la posición en este caso, porque a T0 estamos en el eje, en la posición de equilibrio que sería posición 0. Si lo vemos así, entonces el ángulo de fase nos daría 0. No hay ángulo de fase. Para sacar el ángulo de fase tenemos que hacer la ecuación de la posición donde está la partícula ante 0. Y ante 0 nosotros tenemos la partícula en x0. Y ahí podemos despejar el ángulo de fase que nos da 0. Entonces la ecuación de posición ya tenemos todos los datos para escribirla, como x de t es igual a la amplitud, que es un dato, por seno de omega t, que también lo podemos sacar. Omega lo podemos sacar y podemos saber la posición de la partícula en cualquier tiempo, porque tenemos todos los datos.